¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues un saludo desde la distancia. Es un placer para mí poder estar nuevamente con ustedes, sobre todo compartir una palabra más. Me gusta porque cada día que leo la Biblia, cada día que agarro la Biblia siempre encuentro algo que me sorprende, algo que me deja impactado, sobre todo, porque son cosas que vivimos todos los días. Leyendo la Biblia en Éxodo, encontré algo que me dejó, sobre todo, sorprendido. Habla sobre acerca de las bendiciones o de las promesas de Dios, donde nos habla sobre acerca de que si nosotros lo buscamos, sobre todo buscarlo, seguirlo, reconocerlo como nuestro Padre, como nuestro Creador, como nuestro Dios. Me deja un poco sorprendido porque dice que si nosotros lo reconocemos como nuestro Dios, ¿verdad? O si le servimos como nuestro Dios, dice que Él nos dará el pan, el agua, y no solamente eso, sino que también dice que nos quitará toda enfermedad que entre en nosotros. Vamos a leer este versículo, lo que dice, porque de verdad que me quedo sorprendido cada palabra que la Biblia nos trae. Y esto es lo que a mí me hubiera gustado que alguien hubiera tenido ese tiempo de hablarme, de mostrarme las promesas de Dios, o sobre todo cómo aprender a confiar en Dios. Y yo creo que esto pues nos hubiera servido mucho para no pasar por temores, por dificultades, por muchas cosas que pasamos en nuestras vidas diarias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos fe, sobre todo. Bueno, pues vamos a leer este versículo, ya que la misma palabra dice que no solo del pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra de Dios que sale de la boca, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Una palabra que veamos que Dios siempre está con nosotros, solo que nosotros somos los que no estamos con Él. Al no estar con Él, me refiero de que pues no lo buscamos, ¿verdad? Hay alguien que subió en el Facebook donde dice que si oramos, hablamos con Dios. Y si leemos la palabra de Dios, Dios habla con nosotros. Y es muy cierto. Al leer la palabra, pues es Dios mismo el que nos habla, porque esta palabra fue inspirada por Dios. Entonces, pues vamos a leerlo. El Éxodo 23, 25. Dice la palabra de Dios: sirve al Señor tu Dios, y Él te dará el pan y el agua, y quitará la enfermedad de entre ustedes. Imagínense nada más. Yo no sé cuánto de ustedes, o si alguno de ustedes están pasando por alguna situación vamos a tocar sobre el tema de la enfermedad, porque ya ves que muchas de las veces pues es lo que más nos agobia, es lo que nos destruye, es lo que nos deja la miseria, la enfermedad. Pero ¿por qué nos pasa aquí? Pues, ¿por qué nos enfermamos? ¿O por qué tenemos que pasar por esa situación? Pues aquí dice bien claro que si nosotros servimos a nuestro Dios, pues Él nos quitará toda esa enfermedad. ¿Cómo es que nos puede quitar esta enfermedad? Pues tenemos que tener fe en Él, tenemos que confiar en Él, tenemos que buscarlo de todo corazón, ponerle nuestras necesidades a Él, pero sobre todo pues tengamos ese corazón de seguir, de adorar, de darle a Él pues la gloria, la honra. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Creador, Él es nuestro Dios.
Y eso es lo que Él dice. Y no solamente eso, sino que dice que Él nos dará el pan y el agua. Yo no digo que todo esto va a venir sin trabajar. No, 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 no. Tenemos que trabajar. Yo he visto estos milagros, de verdad. ¿Cómo he visto yo estos milagros? Yo comienzo a trabajar y a pedirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Abre las puertas. Que no se me cierren, porque si yo dejo de trabajar, pues lógico que se me va a escasear pues la comida en mi mesa. Y créanme de verdad que se me cierra una puerta, por si se me cierra una puerta por ahí, créeme que ya me está esperando otra puerta grande, en donde Dios me bendice de una manera sobrenatural. Lo digo de esta manera porque ni yo mismo lo creo. Entonces, cumple la palabra, porque sabemos que Dios es un Dios fiel. Él no nos va a abandonar, Él no nos va a dejar. Y la única manera para que nosotros tengamos estas bendiciones, pues vamos a tratar de buscar a Dios de corazón. Y si no conocemos a Dios o nadie nos ha hablado de Dios, pues entonces tratemos de abrir nuestro corazón y buscamos a nuestro Creador. Tiene muchas promesas para nosotros, muchas bendiciones para nosotros. ¿Por qué no buscarlo? ¿Por qué ahogarnos con nuestros problemas? ¿Por qué quedarnos en la miseria con nuestras enfermedades? ¿Por qué abrir el refrigerador sin comida cuando Dios está diciendo que Él nos proveerá de todo? De verdad, yo les invito que busquemos a Dios y Él nos bendecirá. Porque si nos ve que comenzamos a buscar de todo corazón, que lo necesitamos a Él, Él va a comenzar a trabajar con nosotros, va a comenzar a hablarnos, va a comenzar a derramar bendiciones para nuestras vidas. Aunque muchas de las veces, aunque no conozcamos a Dios, pues de repente suceden milagros, pero son milagros que Dios hace en nuestras vidas, solo que cuando no conocemos a Dios, pues no sabemos distinguir bendiciones y milagros. Pero si nosotros conocemos la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que todo lo que recibimos es de parte de Dios. Voy a leerles otro versículo de la Biblia. ¿Qué es lo que dice? Vamos a buscar en Mateo, el capítulo 9, de 6 al 7. La palabra de Dios dice así: pero esto servirá para mostrarles que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al hombre enfermo: levántese, toma tu cama y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Amén. ¡Wow! ¡Qué maravillas! Bueno, esta palabra sabemos claramente que estos milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo era para mostrarle a aquellos que no creían en Él, para darse cuenta cuán grande lo que tenía a su alrededor, o para que se dieran cuenta que era el Hijo de Dios. Pero pues aquel pueblo o el pueblo escogido de Dios, pues no lo creyeron, no lo tomaron como el Hijo de Dios. Sabemos claramente que los judíos pues esperaban a un rey que bajara del cielo con una corona, con unos caballos, ¿verdad?, que viniera del cielo. Cuando realmente le dicen que había nacido el rey y había nacido en ese pesebre o en ese lugar pues muy humilde, pues ellos no lo creyeron. ¿Cómo va a ser posible que el Hijo de Dios vaya a nacer así? Pero Dios así trabaja. Entonces, aquí le dice, para que vieran que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados. Imagínense. Dice, y entonces le dijo al hombre enfermo:
levántate y toma tu cama y vete a tu casa. Imaginemos este poder. Si nosotros lo creemos de todo corazón, le oramos a Dios con todo nuestro corazón, de lo que sentimos, de lo que tenemos, del dolor que nos agobia, y le decimos: Señor, ten misericordia de nosotros. Perdona mis pecados. Te he fallado, he pecado contra mí mismo, contra Dios, contra todos los que me rodean. Yo sé que es mi culpa lo que me está pasando, pero dame una oportunidad. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el que levantó a aquellos enfermos cuando tú viniste, y yo sé que tú puedes hacer el mismo milagro en mi vida. Entonces Dios va a actuar, y cuando actúa Dios, créeme que nosotros vamos a levantarnos como aquellos enfermos que se curaban, iban y gritaban, y Jesús les decía: no vayan a decir nada para que pues, no alteren al pueblo, ¿verdad? Y no, nadie los podía callar. Ellos iban y decían: bueno, pero si tú estabas enfermo, sí, pero nuestro Señor Jesucristo o el Hijo de Dios me levantó, o aquel hombre me levantó. Entonces, Dios sí está. Dios sí nos escucha, pero siempre y cuando que nosotros lo creamos. Y si no lo creemos, pues lógico que pues no va a suceder esos milagros. ¿Por qué no leemos otro versículo de la Biblia? Dice la palabra de Dios en Santiago 5:14 al 16. Dice: ¿hay alguien que está enfermo? Como que pregunta: ¿hay alguien que está enfermo? O si hay alguien que está enfermo, debe llamar a los dirigentes de la iglesia para que oren por él y que le echen aceite en el nombre del Señor. La oración que se hace confiando en que Dios oirá y sanará al enfermo. El Señor lo levantará, y si tiene pecados le serán perdonados. Confiesen sus pecados, dice la palabra, unos a otros, y pidan a Dios uno por otros para que sean sanados, pues la sanación del hombre que está bien con Dios tiene mucho poder. Bueno, lo último dice: pues la oración del hombre que está bien con Dios tiene mucho poder. Supongamos que nuestros líderes o los dirigentes de la iglesia están bien con Dios. La misma palabra dice que ellos tienen ese poder de hacerlo. Pero ¿qué es lo que nos dice? Que debemos de confesar nuestros pecados unos a otros, y que le pidamos a Dios uno por los otros para que nosotros seamos sanados. Y eso es lo que deberíamos de hacer, ¿verdad? Para que nuestros pecados sean perdonados y también seamos sanados en ese instante. ¿Cómo? La misma palabra dice que la oración que se hace debemos de confiar en Dios, que la va a oír. Debemos de creer que lo va a oír. Hay una parte de la Biblia donde habla de... ¿Cómo se llama este hombre? Bueno, el chiste es de que llega Jesús en esa casa, y cuando llega, Jesús le dice a estos hombres, le dice al de la casa que eche afuera a todos, solamente él y su esposa quedara para que entraran, ¿verdad? Pero ¿por qué sacan a los demás? Porque ellos no tenían fe. Es más, cuando llegó Jesús, le dijo: cálmense, ella solo está dormida. Y la gente comenzaron a reír o a burlarse. Entonces, si nosotros vamos a orar por un enfermo, tratemos de que
de que esos hombres que van a orar o de que esas personas van a orar por ese enfermo sean personas que de verdad crean la palabra, que de verdad cree que Dios va a hacer ese milagro. Pero si metemos a personas a orar y no creen que Dios va a hacer ese milagro, pues no tiene caso que lo metamos. ¿Por qué? Porque pues hay uno que no tiene fe, no cree en Dios, o probablemente hasta se está riendo o hasta le aburre la oración. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer aquí? Es que metamos a personas a orar por aquel enfermo, pero que de verdad crea en Dios, para que esa persona enferma sea sanado. Y no solo eso, sino que también dice, sus pecados sean perdonados, ¿verdad? Qué bonita palabra, de verdad, que a mí me gusta mucho, porque es algo que muchas de las veces quisiéramos un milagro, pero el milagro está en nuestras manos si nosotros decidimos buscar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué no leemos otro por último? Para que veamos que sí hay milagros en la sanidad, siempre y cuando que nosotros lo creamos, ¿verdad? Dice, Jesús entró en la casa y los dos hombres ciegos también entraron con él. Y entonces Jesús le preguntó, ¿creen ustedes que yo puedo hacer esto? Y ellos contestaron diciendo, sí, Señor. Entonces Jesús puso sus manos sobre los ojos de ellos y les dijo, ustedes recibirán lo que piden porque tienen fe. Al instante sus ojos fueron abiertos y Jesús les pidió que no dijeran a nadie. O sea que, ¿queremos un milagro en nuestras vidas? Así como preguntó a nuestro Señor Jesucristo, ¿queremos ser sanos? Entonces, hay que creerlo. En el momento en que vamos a orar por esa persona, preguntémosle, ¿quieres ser sano? ¿Cree que Jesús lo puede sanar? Y si esa persona dice así, va a depender de su fe y será sanado. Amén. Bueno, qué hermoso, qué bonito, de verdad de encontrar estas medicinas, estas promesas, o lo que Dios tiene para nosotros. Yo no lo había visto. Nadie me dijo esto. Nadie me habló acerca de estas promesas. Hasta ahorita que estoy leyendo la Biblia los encuentro y me quedo sorprendido día con día. Les invito a que lean la Biblia y encontrarán las respuestas de sus necesidades, de sus problemas, del por qué estamos como estamos. Amén. Dios nos ama a todos. Dios nos está esperando. Dios está allí esperándonos. Y Jesús, de tal grado, abrió las manos así, en esa cruz, para todos, no nada más para uno. Amén. Busquemos a Dios de todo corazón y verán que nos irá bien. La misma palabra lo dice. Bueno, eso es todo. Que Dios me los bendiga y espero que sea de bendición esta palabra, como es de bendición para mi vida también. Que Dios me los bendiga. Un saludo. Y también quiero mandarle un saludo a una persona muy especial que ve estos videos. Se llama Liz. Creo que Liz. No me acuerdo el apellido. Pero bueno, Liz. Un saludo desde la distancia. Amén. Gloria a Dios.